Bienvenidos al canal de YouTube de Ediciones Rodio. Aquí encontrarás vídeos especializados en cada tema. Si te gusta nuestro contenido, no olvides suscribirte, darle a me gusta y comentar tu experiencia. Gracias por elegirnos en tu camino hacia el éxito. Recuerda que nuestros temarios también están disponibles en formato digital y papel. Para cualquier duda puedes escribirnos a info@edicionesrodio.com. Administrativos de corporaciones locales. Volumen 2. Tema 31. Otras entidades locales, áreas metropolitanas. Mancomunidades de municipios. Agrupaciones. Entidades de ámbito territorial inferior al municipio. 1. Otras entidades locales. Tal y como establece el artículo 3 de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local. 2. Gozan asimismo de la condición de entidades locales. A las comarcas u otras entidades que agrupen varios municipios, instituidas por las comunidades autónomas de conformidad con esta ley y los correspondientes estatutos de autonomía. B. Las áreas metropolitanas. C. Las mancomunidades de municipios. Como vemos, junto a los entes locales de carácter territorial, este artículo 3,2 otorga la calificación de entidades locales a otras entidades y en consecuencia, procede a analizar el régimen jurídico de estos entes locales, con la advertencia de que, además de lo previsto en la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local, habrá que estar a lo que prevean las distintas leyes de las comunidades autónomas. Hay que destacar que de este precepto han desaparecido las entidades de ámbito territorial inferior al municipio, EAT&M, desaparición operada mediante la Ley 27/2013 de 27 de diciembre de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, que las ha transformado en órganos desconcentrados, sin personalidad jurídica, y en consecuencia han desaparecido como auténticos entes locales. 2. La comarca. 2,1. Antecedentes históricos. La regulación jurídica de la comarca, en tanto entidad local, es relativamente reciente y por ende poco desarrollada. La comarca es una entidad a la que se atribuyen raíces griegas y germánicas, pero siempre designa, en principio, una realidad con base geográfica de carácter natural que surge espontáneamente. Así, la existencia de comarcas, realidades geográficas, económicas, culturales e históricas con características e intereses comunes, es un hecho que acredita los vínculos y relaciones entre los municipios de determinadas zonas, en torno a diversas unidades que son sentidos por sus pobladores respectivos, como bases comunes de convivencia. La comarca es, para muchos administrativistas, por tanto, una entidad necesaria de la organización territorial de buena parte del territorio nacional. Pero como decíamos, la idea de la comarca ha sido más bien estudiada y abordada en profundidad desde otras disciplinas no jurídicas, como la geografía o la sociología, donde se viene a poner el acento en el carácter unánime de sus rasgos bien físicos, geomorfológicos, climáticos, zoológicos, botánicos o bien humanos, población, antropología, economía. El único precedente jurídico en la regulación de la comarca lo hallamos en el Estatuto de Autonomía Catalán de la II República Española, en virtud del cual se crearon comarcas y veguerías que, en calidad de divisiones administrativas, pretendían seguir con la tradición histórica de las circunscripciones territoriales del antiguo régimen. Es en el período franquista, cuando la comarca, a pesar de no llegar a ser considerada como una entidad local, sirvió de base o núcleo de referencia para determinadas actuaciones públicas, en virtud de diversa legislación sectorial. De esta forma, podemos destacar lo establecido en la Ley del Suelo de 1956, que configuró la comarca como el ámbito idóneo para algunos de los instrumentos de planeamiento urbanístico. Como vemos, la legislación española ha venido desconociendo, tradicionalmente, la figura de la comarca como verdadero ente local, y solo se venía mencionando expresa o tácitamente, como núcleo o eje socioeconómico para la creación de órganos desconcentrados a efectos de la prestación de ciertos servicios con mayor eficacia.
Fue en la Ley de Bases del Estatuto de Régimen Local de 1975, en su base 10ª, cuando por primera vez se permitió la constitución de entidades de municipios de ámbito comarcal, mediante el acuerdo del Gobierno a propuesta del Ministerio de Gobernación, y siempre que existiera el acuerdo de los 2/3 de los municipios comprendidos en el área correspondiente, y a su vez, representarán más de la mitad de la población total de la misma. Sin embargo, este punto no llegó a tener vigencia por no quedar posteriormente articulado. 2,2. Concepto. La Constitución Española de 1978, después de definir la provincia en el apartado 1 del artículo 141, añade a continuación en su apartado 3, que se podrán crear agrupaciones de municipios diferentes de la provincia, por lo que, como decíamos, desde la perspectiva constitucional se introduce la posibilidad de ampliar el esquema territorial básico: Estado, comunidades autónomas, provincias y municipios, consagrado en el artículo 137 de la Constitución Española. En defecto de definición legal, podemos conceptuar la comarca como una entidad local formada por la agrupación de municipios que se caracterizan bien por una estructura socioeconómica homogénea, o por la existencia de un factor natural básico o eje de desarrollo. En definitiva, las comarcas son divisiones territoriales distintas de las provincias surgidas, en la mayoría de los casos, por la necesidad o conveniencia de racionalizar el desarrollo económico. Así, si observamos la propia definición constitucional de la provincia, encontraremos en ella las características típicas de la idea de comarca, es decir, de una parte la existencia de una agrupación de municipios, de otra su carácter de parte del conjunto territorial de la administración local. Pero aunque desde esa óptica podría llegar a confundirse la comarca con la provincia, es evidente que el tamaño de las comarcas es normalmente inferior al de las provincias, que el origen y formación de ambas figuras son radicalmente diferentes, y que la propia Constitución, en su artículo 141, está contemplando figuras organizativas distintas, pero con la análoga característica de agrupación de municipios. En este sentido se expresa la sentencia del Tribunal Constitucional de 28JULY de 1981, que establece que las comarcas no podrán determinar la eliminación de la provincia como ente local y asumirán funciones que ambas correspondían a los propios municipios y diputaciones, o actuarán como divisiones territoriales de las comunidades autónomas para el ejercicio descentralizado de las potestades propio de estas. En la vigente Constitución, el reconocimiento comarcal se recoge implícitamente en el artículo 141,3 y vuelve a reproducirse en el artículo 152,5 al decir que, mediante la agrupación de municipios limítrofes, los estatutos de las comunidades autónomas podrán establecer circunscripciones territoriales propias que gozarán de plena capacidad jurídica. Este precepto es bastante más específico y concluyente, pues reconoce plena capacidad jurídica a las entidades territoriales que surjan en virtud de dicha autorización, con lo que se abren grandes posibilidades para la existencia y prosperidad de las comarcas. De hecho, tomando este precepto constitucional como base, muchos estatutos de autonomía plantearon la opción de la comarca como circunscripción territorial propia de la respectiva comunidad autónoma. No obstante, el tratamiento de esta figura en los distintos estatutos ha sido diverso y podemos clasificarlo en 3 grupos. Un grupo de estatutos en que no se menciona en forma alguna a la comarca: Madrid, Baleares, Navarra o Canarias y obviamente las 2 ciudades autónomas. En otros como el murciano, el aragonés, el catalán o el asturiano, la comarca se configura como una entidad territorial necesaria junto al municipio y la provincia e incluso, como sucede en el caso catalán, el objetivo es desplazar a la provincia como forma de organización territorial. El tercer grupo vendría integrado por aquellos estatutos que establecen la opción de que, mediante ley, se puedan establecer comarcas dentro de su estructura territorial, pero solo de forma facultativa. Sería el caso de Cantabria, Valencia, La Rioja, Extremadura, Castilla-La Mancha, Castilla y León o Andalucía. 2,3. Marco jurídico. Dicho lo anterior,
Lo único indiscutible es que la figura de la comarca está actualmente a merced de lo que dispongan las leyes de las comunidades autónomas, las cuales, lógicamente, son susceptibles de opciones diversas en función de las características o directrices de los grupos políticos dominantes, o la tradición en cada una de ellas. Con el carácter básico que sabemos que posee, la ley reguladora de las bases del régimen local contempla la creación y otros aspectos esenciales de la comarca, en los 4 apartados que contiene su artículo 42. 1. Las comunidades autónomas, de acuerdo con lo dispuesto en sus respectivos estatutos, podrán crear en su territorio comarcas u otras entidades que agrupen varios municipios, cuyas características determinen intereses comunes precisados de una gestión propia o demanden la prestación de servicios de dicho ámbito. 2. La iniciativa para la creación de una comarca podrá partir de los propios municipios interesados. En cualquier caso, no podrá crearse la comarca si a ello se oponen expresamente las 2/5 partes de los municipios que debieran agruparse en ella, siempre que, en este caso, tales municipios representen al menos la mitad del censo electoral del territorio correspondiente. Cuando la comarca deba agrupar a municipios de más de una provincia, será necesario el informe favorable de las diputaciones provinciales a cuyo ámbito territorial pertenezcan tales municipios. 3. Las leyes de las comunidades autónomas determinarán el ámbito territorial de las comarcas, la composición y el funcionamiento de sus órganos de gobierno, que serán representativos de los ayuntamientos que agrupen, así como las competencias y recursos económicos que en todo caso se les asignen. 4. La creación de las comarcas no podrá suponer la pérdida por los municipios de la competencia para prestar los servicios enumerados en el artículo 26, ni privar a los mismos de toda intervención en cada una de las materias enumeradas en el apartado 2 del artículo 25. 2.4,1. Potestades. Allá donde existen comarcas, como entidades locales con personalidad jurídica, demarcación propia y autonomía para el cumplimiento de sus fines, tienen a su cargo la prestación de servicios y la gestión de actividades de ámbito supramunicipal, representado los intereses de la población y territorios comarcales, para lo que es necesario, al igual que sucede con el resto de entidades locales, y en concreto con las de carácter territorial, la atribución, por ley, de una serie de potestades. En este sentido, el artículo 4 de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local establece que 1. En su calidad de administraciones públicas de carácter territorial, y dentro de la esfera de sus competencias, corresponden en todo caso a los municipios, las provincias y las islas. A las potestades reglamentaria y de autoorganización. B. Las potestades tributaria y financiera. C. La potestad de programación o planificación. D. Las potestades expropiatoria y de investigación, deslinde y recuperación de oficio de sus bienes. E. La presunción de legitimidad y la ejecutividad de sus actos. F. Las potestades de ejecución forzosa y sancionadora. G. La potestad de revisión de oficio de sus actos y acuerdos. H. Las prelaciones y preferencias y demás prerrogativas reconocidas a la hacienda pública para los créditos de la misma, sin perjuicio de las que correspondan a las haciendas del Estado y de las comunidades autónomas, así como la inembargabilidad de sus bienes y derechos en los términos previstos en las leyes. En lo que se refiere a las comarcas, el punto 2 del referido artículo establece: 2. Lo dispuesto en el número precedente podrá ser de aplicación a las comarcas, áreas metropolitanas y demás entidades locales, debiendo las leyes de las comunidades autónomas concretar cuáles de aquellas potestades serán de aplicación, excepto en el supuesto de las mancomunidades, que se rigen por lo dispuesto en el apartado siguiente. 2.4,2. Competencias. En cuanto a sus competencias propias, las comarcas va a ejercer aquellas competencias que le sean atribuidas por su ley de creación, que suelen ser las siguientes: protección del medio ambiente, acción social, cultura, deportes, promoción del turismo, artesanía, ferias y mercados comarcales, protección de los consumidores y usuarios,
Protección civil y prevención y extinción de incendios. Transportes. Patrimonio histórico artístico. Servicio de recogida y tratamiento de residuos sólidos. Aquellas otras que pudieran ser ejercidas en el futuro como objeto de ampliación competencial. Asimismo, cuando se favorezca la mejor prestación de servicios correspondientes las comunidades autónomas, las provincias y los municipios que las componen pueden transferir o delegar la titularidad o el ejercicio de competencias a favor de las comarcas, en los términos previstos en la legislación vigente. Eso sí, tal y como señala el artículo 42,4 LBRL, la creación de las comarcas no podrá suponer la pérdida por los municipios de la competencia para prestar los servicios enumerados en el artículo 26, ni privar a los mismos de toda intervención en cada una de las materias enumeradas en el apartado 2 del artículo 25. La prestación de estos servicios comarcales habrá de realizarse siempre de conformidad con un programa de actuación, en cuya elaboración participarán los municipios afectados, y que deberá ser aprobado por el Consejo Comarcal. 2.4.3. Organización. Tal y como señala el artículo 42,3 LBRL, ya citado. Las leyes de las comunidades autónomas determinarán el ámbito territorial de las comarcas, la composición y el funcionamiento de sus órganos de gobierno, que serán representativos de los ayuntamientos que agrupen, así como las competencias y recursos económicos que en todo caso se les asignen. 3. Las agrupaciones de municipios y las entidades tradicionales. 3,1. Las agrupaciones de municipios. Habiéndose consagrado en la Constitución el principio de variedad de los entes locales, y admitiendo una aplicación laxa del concepto de agrupación de municipio distinta a la provincia del artículo 143, podemos citar, amén de las entidades locales de carácter no territorial del artículo 3 LBRL, otros tipos de entidades que agrupan varios municipios. Si bien estas entidades tuvieron en el régimen preconstitucional una variada tipología, en la actualidad solo subsiste en la normativa un supuesto de agrupación vigente, el contemplado en el artículo 161 del Real Decreto Legislativo 781/1986. Este artículo 161 dispone que reglamentariamente se determinarán por la Administración del Estado los supuestos, requisitos y condiciones en que proceda la agrupación de municipios u otros entes locales, a efectos del sostenimiento en común del puesto de trabajo que tenga asumida la responsabilidad administrativa de secretaría. Dichas agrupaciones serán acordadas por el órgano competente de la comunidad autónoma, sin perjuicio de la competencia de la Administración del Estado para la clasificación de los puestos resultantes de las mismas. 3,2. Las entidades tradicionales. El artículo 37 del Real Decreto Legislativo 781/1986 se ocupa de las entidades denominadas mancomunidades o comunidades de tierra, o de villa y similares, estableciendo que las entidades conocidas con las denominaciones de mancomunidades o comunidades de tierra o de villa y tierra, o de ciudad y tierra, asocios, reales señoríos, universidades, comunidades de pastos, leñas, aguas y otras análogas, continuarán rigiéndose por sus normas consuetudinarias o tradicionales y sin perjuicio de la autonomía de que disfrutan, deberán ajustar su régimen económico a lo prescrito en la legislación de régimen local sobre formación de presupuestos y rendición de cuentas, liquidaciones, inventarios y balances. Asimismo, el artículo 141 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, ROF, establece al respecto algo muy parecido a lo anterior. La organización y funcionamiento de las comunidades de tierra o de villa y tierra o de ciudad y tierra, asocios, reales señoríos, universidades, comunidades de pastos, leñas, aguas y otras análogas, continuarán rigiéndose por sus normas consuetudinarias o tradicionales o por lo dispuesto en sus respectivos estatutos. Por su parte, el artículo 39 del Reglamento de Población y Demarcación Territorial de las Entidades Locales, RPDT, establece también lo mismo, si bien abunda algo más en esta materia. 1.
Las entidades conocidas con las denominaciones de mancomunidades o comunidades de tierra o de villa y tierra, o de ciudad y tierra, asocios, reales señoríos, universidades, comunidades de pastos, leñas, aguas y otras análogas, continuarán rigiéndose por sus normas consuetudinarias o tradicionales, y sin perjuicio de la autonomía de que disfrutan deberán ajustar su régimen económico en cuanto a formación de presupuestos y rendición de cuentas, liquidaciones, inventarios y balances a lo prescrito en la ley. 2. Las entidades enviarán al órgano competente de la comunidad autónoma copia de sus estatutos en vigor, informe sobre sus normas de funcionamiento y copia de las modificaciones que se introduzcan en aquellas o en estas. 3. El cargo de secretario o de interventor tesorero, si los hubiere, serán provistos por las propias entidades con funcionarios con habilitación de carácter nacional, bien mediante concursos convocados en la forma prevista en el artículo 99 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, bien a través de cualquier otra fórmula que determine la legislación del Estado en la materia. En todo lo demás, su régimen habrá de estar a lo previsto en la legislación autonómica, y así lo establece el artículo 4,2 del Real Decreto 2568/1986. Las leyes de las comunidades autónomas que instituyan o reconozcan a las entidades territoriales de ámbito inferior al municipal, y asimismo, a las comarcas, áreas metropolitanas y otras agrupaciones de municipios distintas de la provincia, determinarán el ámbito de su autonomía y concretarán las potestades públicas que les sean de aplicación. 4. Áreas metropolitanas. 4,1. Antecedentes históricos. Los orígenes en la regulación de las áreas metropolitanas los encontramos en el proyecto de Ley de Bases para regular la vida en las grandes ciudades de 1919. Sin embargo, no es hasta 1923 con el denominado Proyecto Chaparrieta, cuando aparece expresamente en término área metropolitana. El Estatuto Municipal de Calvo Sotelo de 1924, por su parte, solo establece la posibilidad del otorgamiento de un régimen especial de carta, para municipios con características diferenciadas, en los que lógicamente podrían incluirse las áreas metropolitanas. Sin embargo, no es sino a través de la legislación sectorial, y en concreto la legislación urbanística y del suelo, y durante el período de la posguerra española, cuando la cuestión de estas entidades se afronta de una forma más decidida y ordenada. En un intento de paliar los problemas en los grandes núcleos de población españoles y coordinar determinados servicios, entre 1940 y 1950 nacían las áreas metropolitanas de Gran Bilbao, Ley de Ordenación Urbanística de Bilbao y su zona de influencia de 1946. Gran Madrid, Ley de Ordenación de Madrid y su área de influencia de 1946, en la que posteriormente, mediante Ley de 2 de diciembre de 1963, se crea para Madrid la Comisión de Planeamiento y Coordinación del Área Metropolitana. Gran Valencia, Ley de Ordenación Urbana de Valencia y su comarca de 1949. Y posteriormente Barcelona, Ley de 3 de diciembre de 1957 sobre el Plan de Barcelona y 27 municipios de su comarca. Más tarde, la Ley Bases del Estatuto de Régimen Local de 1975 autorizó a constituirse en entidades municipales metropolitanas a aquellas aglomeraciones urbanas de elevada densidad demográfica y alto índice de expansión entre cuyos núcleos de población exista una vinculación económica y social que hagan aconsejable la coordinación en el planteamiento y prestación de servicios del conjunto. 4,2. Concepto. El área metropolitana es fruto de las grandes aglomeraciones urbanas sin solución de continuidad, que dan lugar a múltiples y variadas relaciones entre los elementos del conjunto, con sus correspondientes problemas, tales como los desplazamientos de quienes trabajan en una ciudad y habitan en otra, los abastecimientos de agua, los vertederos de basura, la congestión del tráfico, la coordinación de vías de comunicación, los transportes públicos colectivos, los centros sanitarios, culturales y deportivos utilizados normal e indistintamente por los vecinos de varios municipios, etc.
El artículo 43,2 LBRL las define de la siguiente forma. Las áreas metropolitanas son entidades locales integradas por los municipios de grandes aglomeraciones urbanas, entre cuyos núcleos de población existan vinculaciones económicas y sociales que hagan necesaria la planificación conjunta y la coordinación de determinados servicios y obras. 4,3. Creación. En la actualidad, y al igual que sucede con las comarcas, la regulación legal de las áreas metropolitanas está a disposición de lo que establezcan las respectivas comunidades autónomas. A tal respecto, el artículo 43 de la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local únicamente establece que 1. Las comunidades autónomas, previa audiencia de la Administración del Estado y de los ayuntamientos y diputaciones afectados, podrán crear, modificar y suprimir mediante ley áreas metropolitanas, de acuerdo con lo dispuesto en sus respectivos estatutos. 3. La legislación de la comunidad autónoma determinará los órganos de gobierno y administración, en los que estarán representados todos los municipios integrados en el área, el régimen económico y de funcionamiento, que garantizará la participación de todos los municipios en la toma de decisiones y una justa distribución de las cargas entre ellos, así como los servicios y obras de prestación o realización metropolitana y el procedimiento para su ejecución. A diferencia de lo establecido para las mancomunidades, aquí sí se exige que todos los municipios que vayan a conformar el área metropolitana pertenezcan a la misma comunidad autónoma, en virtud de la propia remisión legislativa a las respectivas asambleas autonómicas para la creación de dichas entidades. En similares términos a los fijados para el resto de entidades locales, el artículo 3. F del Real Decreto 382/1986 exige que el presidente de la entidad solicite en el plazo de un mes, desde la constitución, la inscripción en el registro de entidades locales. 4,4. Marco jurídico. 4,4,1. Potestades. Cuando las leyes autonómicas establezcan áreas metropolitanas, hay que entender que en tanto entidades locales con personalidad jurídica y autonomía para el cumplimiento de sus fines, tienen a su cargo la prestación de servicios y la gestión de actividades de ámbito metropolitano. Para lo anterior, al igual que sucede con el resto de entidades locales, y en concreto con las de carácter territorial, necesita la atribución de una serie de potestades. Se aplica aquí lo dispuesto en el art. 4,2. LBRL ya citado, en el sentido de que las potestades que asisten a los municipios, provincias e islas puedan ser atribuidas, entre otros entes, a las áreas metropolitanas. 4,4,2. Competencias. En cuanto a las competencias, existe igualmente una remisión general a lo que establezca cada comunidad autónoma, por lo que serán las leyes de creación de estas entidades las que determinarán las obras y servicios de competencia metropolitana. Un ejemplo de lo anterior es la Ley 31/2010, de 3 de agosto del Área Metropolitana de Barcelona, una de las más antiguas y más grandes de Europa, cuyos artículos 13 y 14 definen las competencias de la AMB, según las distintas materias: A. Urbanismo, B. Transporte y movilidad, C. Aguas de residuos, E. Otras competencias en materia de medio ambiente, F. Infraestructuras de interés metropolitano, G. Desarrollo económico y social y H. Cohesión social y territorial. 4,4,3. Organización. Al igual que sucede con el resto de los aspectos jurídicos de las áreas metropolitanas, los órganos de gobierno y administración de estas serán los establecidos por la legislación de la comunidad autónoma, con el único requisito de que se garantice la representación de los municipios integrantes. La normativa creada al efecto en distintas comunidades autónomas atribuye dicha función al generalmente denominado Consejo Metropolitano, integrado normalmente de un pleno, que puede estar a su vez integrado por los alcaldes de los ayuntamientos del área, una comisión de gobierno, presidente y vicepresidentes. En todo caso, para garantizar la representación de los municipios integrantes, hay que entender que,
En aplicación del principio democrático, dicha representación ha de estar fijada en función del número de habitantes de cada municipio, así como garantizar la representación plural, en la medida de lo posible, de los distintos grupos políticos integrantes de las corporaciones municipales. 5. Mancomunidades de municipios. 5,1. Antecedentes históricos. La mancomunidad tiene una larga historia en la legislación local española, pues prácticamente desde sus orígenes se ha permitido que los municipios formen mancomunidades para obras y servicios comunes, criterio que lógicamente se sigue manteniendo en la actual ley reguladora de las bases del régimen local, al establecer en su artículo 44 que se reconoce el derecho a los municipios a asociarse con otros en mancomunidades para la ejecución en común de obras y servicios determinados de su competencia. En el Estatuto Municipal de Calvo Sotelo se posibilitaba la existencia de entes asociativos a voluntad de los municipios afectados. Incluso se llegó a reconocer en el anteproyecto de Constitución de la Monarquía Española, non nata, de 1929, el derecho de los municipios a mancomunarse, artículo 89. La Constitución de la II República únicamente hacía referencia en su artículo 8 a que el Estado se integra de municipios mancomunados en provincias, con lo cual, el término de mancomunidad tal y como hoy lo conocemos, apareció regulado de forma algo difusa. Ya durante el franquismo, el texto refundido de régimen local de 1955 estableció la existencia de mancomunidades para obras, servicios y otros fines de la competencia municipal, fomentando y estimulando la agrupación de municipios para eliminar la problemática de los de menor capacidad de gestión. 5,2. Concepto. Las mancomunidades de municipios constituyen una de las fórmulas encaminadas a la solución de los problemas de los pequeños municipios, pudiendo ser definidas como aquellas entidades locales constituidas por la asociación voluntaria de dos o más municipios, con el fin de ejecutar obras o prestar uno o varios servicios comunes a todos ellos. El fundamento constitucional de esta forma asociativa lo encontramos, al igual que en las comarcas, en el artículo 141,3 de nuestra Carta Magna de 1978, cuando establece que se podrán crear agrupaciones de municipios distintos a la provincia. El propio artículo 10 de la Carta Europea de Autonomía Local ratificada por España en 1988 recoge el derecho de asociación de las corporaciones locales en los siguientes términos. 1. Las corporaciones locales tienen el derecho, en el ejercicio de sus competencias, a cooperar y, en el ámbito de la ley, a asociarse con otras corporaciones locales para la realización de tareas de interés común. 2. El derecho de las corporaciones locales de integrarse en una asociación para la protección y promoción de sus intereses comunes y el de integrarse en una asociación internacional de corporaciones locales deben ser reconocidos por cada Estado. En este sentido, el artículo 44 LBRL establece que 1. Se reconoce a los municipios el derecho a asociarse con otros en mancomunidades para la ejecución en común de obras y servicios determinados de su competencia. 2. Las mancomunidades tienen personalidad y capacidad jurídicas para el cumplimiento de sus fines específicos y se rigen por sus estatutos propios. Los estatutos han de regular el ámbito territorial de la entidad, su objeto y competencia, órganos de gobierno y recursos, plazo de duración y cuantos otros extremos sean necesarios para su funcionamiento. En todo caso, los órganos de gobierno serán representativos de los ayuntamientos mancomunados. 3. El procedimiento de aprobación de los estatutos de las mancomunidades se determinará por la legislación de las comunidades autónomas y se ajustará, en todo caso, a las siguientes reglas. A la elaboración corresponderá a los concejales de la totalidad de los municipios promotores de la mancomunidad, constituidos en asamblea. B. La Diputación o diputaciones provinciales interesadas emitirán informes sobre el proyecto de estatutos. C. Los plenos de todos los ayuntamientos aprueban los estatutos. 4. Se seguirá un procedimiento similar para la modificación
o supresión de mancomunidades. 5. Podrán integrarse en la misma mancomunidad municipios pertenecientes a distintas comunidades autónomas, siempre que lo permitan las normativas de las comunidades autónomas afectadas. En similares términos, se expresa el artículo 31 del Reglamento de Población y Demarcación Territorial de las Entidades Locales, cuando establece que 1. Se reconoce a los municipios el derecho a asociarse con otros en mancomunidades para la ejecución en común de obras y servicios determinados de su competencia. 2. Para que los municipios se mancomunen, no será indispensable que pertenezcan a la misma provincia, ni que exista entre ellos continuidad territorial, si ésta no es requerida para la naturaleza de los fines de la mancomunidad. Sin embargo, podemos decir que en la actualidad el auge asociativo de los municipios españoles ha trascendido de los límites de los pequeños municipios, para encontrarnos con mancomunidades en las que se integran municipios de gran importancia poblacional. Los motivos son varios, pero principalmente podemos aducir que la demanda social de servicios motivada por el estado del bienestar, así como el elevado coste en la prestación de estos, han sido los detonantes de que una gran parte de los municipios españoles hayan optado, con independencia de su demografía y complejidad como estructuras político-administrativas, por asociarse en mancomunidades para la prestación de servicios de la más variada índole. 5,3. Creación. 5.3,1. Aspectos generales. La LBRL establece en su artículo 44,3 que el procedimiento de aprobación de los estatutos de las mancomunidades se determinará por la legislación de las comunidades autónomas y se ajustará, en todo caso, a las siguientes reglas. A la elaboración corresponderá a los concejales de la totalidad de los municipios promotores de la mancomunidad, constituidos en asamblea. B. La Diputación o diputaciones provinciales interesadas emitirán informes sobre el proyecto de estatutos. C. Los plenos de todos los ayuntamientos aprueban los estatutos. No indica nada la ley de bases al respecto, pero dado que se trata del nacimiento de una entidad local, se ha de exigir publicidad para dotar al acuerdo de constitución de un efecto erga omnes. Al respecto, el artículo 4,2 del Real Decreto 382/1986 del Registro de Entidades Locales exige que en la inscripción de cada entidad local se haga constar la disposición legal, resolución del órgano de gobierno de la comunidad autónoma o acuerdo corporativo por el que haya sido creada, con especificación de su fecha y del boletín oficial en el que haya sido publicada. El último paso sería la inscripción en el registro de entidades locales. En consecuencia, y tal y como establece la Orden de 3 de junio de 1986 por la que se desarrolla dicho reglamento, habrá de indicarse la denominación, número y denominación de municipios asociados, comunidad autónoma a la que pertenece, órganos de gobierno y gestión y obras y servicios de su competencia. Para que los municipios se mancomunen no es indispensable que pertenezcan a la misma provincia, ni que existe entre ellos continuidad territorial, si ésta no es requerida por la naturaleza de los fines a alcanzar por la mancomunidad. Artículo 35,1 del texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de régimen local. E incluso en la misma mancomunidad podrán integrarse municipios pertenecientes a distintas comunidades autónomas, siempre que lo permitan las normativas de las comunidades autónomas afectadas. Artículo 44,5 LBRL. En su caso, para la modificación o supresión de mancomunidades habrá de seguirse un procedimiento similar. Art. 44,4 LBRL. Además de por otras causas que puedan preverse en los estatutos, las mancomunidades municipales se disolverán. Por haberse cumplido sus fines, realizado sus obras, dejado de prestarse los servicios o terminar el plazo para el que fueron constituidas. Por acuerdo de los municipios que las integran, adoptado con los mismos requisitos que los exigidos para la Constitución. 5.3,2. Estatutos de la Mancomunidad. Lo primero en este punto es que los estatutos de la Mancomunidad deberán aprobarse por mayoría absoluta,
artículo 47,2 gramos y 123,1 f. LBRL. Así lo establece también, expresamente, el artículo 35,3 del Real Decreto 781/1986, cuando indica que los acuerdos aprobatorios de la Constitución y estatutos de la Mancomunidad deberán adoptarse por cada ayuntamiento con el voto favorable de la mayoría absoluta del número legal de miembros de la corporación, previa información pública por plazo de 1 mes. Cuando se trate de municipios que sean de distintas provincias, habrá de darse audiencia a las diputaciones provinciales respectivas. Como vemos, existe una contradicción entre lo establecido en el artículo 35,3 del Real Decreto 781/1986 y el artículo 44,3 de la Ley de Bases, por cuanto el primero limita la audiencia de las diputaciones a aquellos supuestos en los que se mancomunen municipios pertenecientes a distintos términos municipales. No obstante, la gran mayoría de la doctrina considera que prevalece lo establecido en la Ley 7/1985, por lo que dicha audiencia será preceptiva en todos los supuestos de creación de mancomunidades. Por su parte, el Real Decreto 1690/1986 contempla en similares términos el proceso de creación de las mancomunidades, estableciendo en sus artículos 33 a 35 otras normas sobre los estatutos. Artículo 33. 1. Los municipios que pretendan mancomunarse redactarán un proyecto de estatutos de la mancomunidad, de acuerdo con lo establecido en el artículo 44 de la Ley 7/1985, de 2 de abril. 2. Los acuerdos de las corporaciones locales relativos a la creación, modificación o disolución de mancomunidades, así como a la aprobación y modificación de sus estatutos, requieren el voto favorable de la mayoría absoluta del número legal de sus miembros. 3. En todo caso, los órganos de gobierno serán representativos de los ayuntamientos mancomunados, en la forma que determinen los correspondientes estatutos. Artículo 34. Contenido de los estatutos de la mancomunidad. Los estatutos de las mancomunidades municipales habrán de expresar al menos los siguientes extremos. A los municipios que comprende la mancomunidad. B. El lugar en que radiquen sus órganos de gobierno y administración. C. El número y forma de designación de los representantes de los ayuntamientos que han de integrar los órganos de gobierno de la mancomunidad. D. Los fines de la mancomunidad y sus competencias. E. Sus recursos económicos. F. El plazo de duración. G. El procedimiento para modificar los estatutos. H. Las causas de disolución. Artículo 35. 1. El procedimiento de aprobación de los estatutos de las mancomunidades se determinará por la legislación de las comunidades autónomas y se ajustará, en todo caso, a las siguientes reglas. A la elaboración corresponderá a los concejales de la totalidad de los municipios promotores de la mancomunidad constituidos en asamblea. B. La Diputación o diputaciones provinciales interesadas emitirán un informe sobre el proyecto de estatutos. C. Los plenos de todos los ayuntamientos aprobarán los estatutos con el voto favorable de la mayoría del número legal de sus miembros. 2. Se seguirá un procedimiento similar para la modificación o supresión de mancomunidades. 5.3.3. Adhesiones posteriores. El art. 36 del Road 1690/1986 establece en este punto. 1. Constituida una mancomunidad podrán adherirse a la misma, por procedimiento similar al de su constitución, los ayuntamientos a quienes interese y se encuentren comprendidos en las condiciones previstas en los estatutos de aquella, asumiendo las obligaciones que en ellos se determinen. 2. La adhesión podrá realizarse para una, varias o todas las finalidades de la mancomunidad, siempre que las obras o servicios sean independientes entre sí, atendiendo a sus aspectos técnicos o financieros. 3. Las adhesiones habrán de ser informadas favorablemente por el órgano de gobierno de la mancomunidad. 4.
Por trámites análogos y con sujeción a las previsiones estatutarias, podrá separarse de la mancomunidad cualquiera de los ayuntamientos que la integren. En ningún caso podrá tener carácter vinculante el informe del órgano de gobierno de la mancomunidad. 5,4. Marco jurídico. 5.4,1. Potestades. De conformidad con lo establecido en el artículo 4,3 LBRL, corresponden a las mancomunidades de municipios, para la prestación de los servicios o la ejecución de las obras de su competencia, las potestades señaladas en el apartado 1 de este artículo, ya citadas, que determinen sus estatutos. En defecto de previsión estatutaria, les corresponderán todas las potestades enumeradas en dicho apartado, siempre que sean precisas para el cumplimiento de su finalidad y de acuerdo con la legislación aplicable a cada una de dichas potestades en ambos casos. 5.4,2. Competencias. Como indica el artículo 44 de la Ley 7/1985, las mancomunidades, como entidades locales, tienen personalidad y capacidad jurídica para el cumplimiento de sus fines específicos y se rigen por sus estatutos propios. Los estatutos han de regular el ámbito territorial de la entidad, su objeto y competencia, órganos de gobierno y recursos, plazo de duración y cuantos otros extremos sean necesarios para su funcionamiento. Así también lo indica el artículo 32 del Real Decreto 1690/1986, cuando establece que 1. Las mancomunidades tienen personalidad y capacidad jurídica para el cumplimiento de sus fines específicos y se regirán por sus estatutos propios. 2. Las mancomunidades no podrán asumir la totalidad de las competencias asignadas a los respectivos municipios. Podemos enunciar competencias comunes en las mancomunidades ya constituidas. El impulso del desarrollo socioeconómico. La prestación de servicios de abastecimiento de aguas, alcantarillado, limpieza de vías públicas, recogida y tratamiento de residuos sólidos. El fomento del turismo. La utilización conjunta del parque de maquinaria. Los aprovechamientos forestales. El fomento del deporte y actividades culturales. Así, en cuanto a la ejecución de obras para su aprovechamiento o uso común, habrá que estar a lo dispuesto en los artículos 88 y 90 a 94 del texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de régimen local, que al efecto establecen que: Artículo 88. Tendrán la consideración de obras locales todas las de nueva planta, reforma, reparación o entretenimiento que ejecuten las entidades locales, tanto con sus propios fondos como con auxilio de otras entidades públicas particulares para la realización de servicios de su competencia. Artículo 90. Todo proyecto de obra deberá constar de planos, presupuesto de realización y memoria en que se incluya relación detallada y valoración aproximada de terrenos y construcciones que hayan de ocuparse, y en su caso expropiarse, así como condiciones económicas y facultativas, las cuales podrán ser ampliadas con anterioridad al anuncio de la subasta o concurso. Artículo 91. Los planes de ordenación urbana, los proyectos de obras y de instalación de servicios, cuando los ayuntamientos carezcan de personal técnico, estarán a cargo de la respectiva Diputación Provincial. Artículo 92. Se estimarán expropiables los edificios respecto a los cuales el municipio tenga adquirido compromiso firme de ceder en el momento oportuno al Estado, provincia o entidad pública, para destinarlos a fines que redunden en pro de los intereses de la comunidad municipal. La cesión habrá de ser autorizada, en su caso por el órgano competente de la comunidad autónoma. Artículo 93. La aprobación de los proyectos de obras provinciales se ajustará al procedimiento legalmente establecido. En todo caso, las provinciales, una vez tomados en consideración los proyectos por la Diputación Provincial, serán sometidos a información pública con carácter previo a su resolución definitiva. Artículo 94. Las obras comprendidas en los planes de obras y servicios locales, incluidos los planes provinciales de cooperación,
llevarán aneja la declaración de utilidad pública y la necesidad de ocupación de los terrenos y edificios en ellos comprendidos a efectos de su expropiación forzosa. Por lo que se refiere a los servicios locales, el artículo 26 de la Ley 7/1985 prevé expresamente que estos puedan ser objeto de prestación por las mancomunidades al establecer que 1. Los municipios por sí o asociados deberán prestar, en todo caso, los servicios siguientes. A. En todos los municipios: alumbrado público, cementerio, recogida de residuos, limpieza viaria, abastecimiento domiciliario de agua potable, alcantarillado, acceso a los núcleos de población, pavimentación de las vías públicas y control de alimentos y bebidas. B. En los municipios con población superior a 5.000 habitantes, equivalentes además parque público, biblioteca pública, mercado y tratamiento de residuos. C. En los municipios con población superior a 20.000 habitantes, equivalentes además, protección civil, prestación de servicios sociales, prevención y extinción de incendios e instalaciones deportivas de uso público. D. En los municipios con población superior a 50.000 habitantes, equivalentes además, transporte colectivo urbano de viajeros y protección del medio ambiente. En cuanto a la forma de prestación de dichos servicios, podrán usarse cualesquiera formas de gestión de los servicios locales, establecidas en la propia Ley de Bases. 5.4.3. Organización. A tenor de lo dispuesto en el artículo 44.2 de la Ley 7/1985, los estatutos han de regular el ámbito territorial de la entidad, su objeto y competencia, órganos de gobierno y recursos, plazo de duración y cuantos extremos sean necesarios para su funcionamiento. En todo caso, los órganos de gobierno serán representativos de los ayuntamientos mancomunados. Por su parte, con carácter supletorio, el artículo 36 del texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de régimen local indica que los estatutos de las mancomunidades municipales habrán de expresar al menos 1. Los municipios que comprenden. 2. El lugar en que radiquen sus órganos de gobierno y administración. 3. El número y forma de designación de los representantes de los ayuntamientos que han de integrar los órganos de gobierno de la mancomunidad. 4. Los fines de esta. 5. Los recursos económicos. 6. El plazo de vigencia. 7. El procedimiento para modificar los estatutos. 8. Las causas de disolución. Por su parte, los artículos 37 y 38 del Real Decreto 1690/1986, de 11 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Población y Demarcación de las Entidades Locales, establecen al respecto que: Artículo 37. 1. Los órganos de gobierno o juntas de mancomunidad estarán integrados por un presidente, un vicepresidente que lo sustituya en sus ausencias, el número de vocales que señalen los estatutos y un secretario. 2. Cuando no se haler previsto estatutariamente otro sistema de designación, el presidente y el vicepresidente serán elegidos del seno de la Junta, en sesión extraordinaria y por mayoría absoluta de votos. 3. El cargo de secretario o secretario contador, así como los de interventor tesorero, si existieren, habrán de ser ejercidos por funcionarios con habilitación de carácter nacional. 4. El funcionamiento de las mancomunidades se ajustará a lo dispuesto en sus estatutos y, en su defecto, a las normas que se dicten reglamentariamente. Artículo 38. El presidente del órgano de gobierno de la mancomunidad de municipios, en el plazo de un mes, solicitará del registro de entidades locales la inscripción de la mancomunidad, así como de las modificaciones que se produzcan en los datos inscritos, y la cancelación registral cuando la mancomunidad se extinga, conforme al Real Decreto 382/1986, de 10 de febrero. Finalmente, en cuanto a su funcionamiento y en defecto de regulación autonómica específica, habrá que estar a lo dispuesto en el artículo 140 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, Real Decreto 2568/1986, que al efecto establece que
A falta de regulación expresa en los estatutos de las mancomunidades, regirán las siguientes reglas. Primera. Las comisiones gestoras o juntas de las mancomunidades estarán integradas por 2 vocales, representantes de cada uno de los municipios asociados. Segunda. La Junta elegirá de entre sus miembros al presidente y a un vicepresidente que lo sustituya en caso de vacante, ausencia o enfermedad. Tercera. Las comisiones gestoras o juntas de las mancomunidades ejercerán las atribuciones y ajustarán su funcionamiento a las normas de este reglamento, referentes al Pleno del Ayuntamiento. Cuarta. Las funciones del presidente y del vicepresidente se regirán por lo dispuesto en este reglamento para los alcaldes y tenientes de alcalde.